RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, consultor internacional. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta, muy amable como siempre. ¿Cómo está, don José? Encantado, como siempre, y un saludo a su audiencia. Leía con atención su reciente artículo en el diario El Comercio, Agro sí, mina no, pobreza sí, ¿no? Y esto, de una u otra manera, pues muestra la preocupación ya de muchos agentes, ¿no? No solamente en el país, sino también en el exterior, ¿no? Y tiene que ver con lo que planteó hace unos días la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, ¿no? Quien ha dicho que ella no tendría ninguna duda en cancelar y ha suscrito incluso un acuerdo, el proyecto Tía María, ¿no? ¿Cómo interpretar esta lectura de lo que usted dice, y usted lo señala, un incomprensible odio ciego de un conjunto de movimientos contra la minería? ¿Cuánto nos afecta en la mirada internacional y también en la mirada naturalmente interna en el país, ¿no? Mira, lo primero es muy simple de explicar, don José, es decir, esto implicaría claramente romper con los contratos, romper con las reglas de juego y en principio, digamos, a cualquier inversionista en cualquier parte del mundo, eso es lo que marca, digamos, las características de un país, ¿no? Entonces eso tiene implicancias ya no solamente en lo que significa el sector minero, sino cualquier tipo de inversión que se pueda realizar en el Perú. O sea, ya simplemente genera una desconfianza general en torno a lo que significa el país ya como espacio amigable, digamos, para promover la inversión privada sin importar la bandera del país. Entonces, va a ser muy complicado por más tipo de explicación que quiera dar, ¿no? Cualquier tipo de argumento social, ambiental, que desde mi punto de vista está muy justificado también, pero no va a haber espacio, ¿no? Entonces, el impacto va a ser inmediato sobre una desconfianza, seguramente salidas de capitales del país, mayor a la que está observando ahora, porque simplemente ya no hay confianza, ¿no? Eso es lo más inmediato. Pero lo segundo, que fundamentalmente donde me enfocaba en el artículo, era que se deja de lado un impacto directo sobre la economía doméstica, ¿no? De lo que significa la producción minera, ¿no? Un sector que puede generar tranquilamente más de 250.000 empleos directos, puede llegar hasta el millón de empleos o más de 1.000.000 de empleos indirectos e inducidos, en lo que significa pues, que los trabajadores del sector y el mismo sector contratan a otros proveedores y al mismo tiempo todos ellos demandan sobre comercio, servicios. Entonces todo esto al final termina generando un efecto indirecto e inducido importante. Al mismo tiempo ha significado, y están los estimados de varios estudios que señalan que por lo menos 16 puntos porcentuales de la actual tasa de pobreza disminución se ha debido al sector minero. En otras palabras, hoy, o previo a la pandemia, porque no tenemos los datos de pobreza post pandemia, pero previo a la pandemia, la tasa de pobreza estaba en 20%, ¿no? Es decir, 20% de los 33 millones de peruanos están en situación de pobreza. 15 años atrás, esta cifra estaba alrededor del 45%, o sea, teníamos 45% de la población hace 15 años era pobre, hoy es 20%. Si no hubiera habido crecimiento minero, en vez de 20 tendríamos 36%. Es decir, la disminución de pobreza hubiera sido menor sin minería. Entonces, negar el aporte que tiene la minería a la disminución de pobreza, pues es un absurdo, ¿no? Y al final es un poco también la discusión que tienen algunos candidatos que están con un perfil más de izquierda, muy de izquierda, digamos, que no tiene que ver nada con tener una preocupación social, eso deben tenerlos todos, pero fíjese, incluso en las regiones donde están estos principales candidatos que son más representados como izquierda, las regiones de Cusco y Puno,
son los que han tenido una disminución en los niveles de pobreza de manera importante, ¿no? Es decir, niegas el modelo, que lo calificas como quieras, ¿no? Dices que ha fracasado y ha disminuido de manera sustancial. Pero concentrados en la parte del sector minero, es, es un contrasentido, digamos, decir que quiero mejorar la situación de los que están en situación de pobreza y vas en contra de un proyecto que lo que va a contribuir justamente es a minorar los niveles de pobreza, ¿no? Ahora, El tema ¿qué es que lo que ha llamaría ocurrido? directamente son 9.000 empleos. ¿Qué es ¿Qué lo que piensa ha usted? ocurrido, doctor David Tuesta? Usted ha sido ministro de Estado y ha tenido que lidiar con estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí. No se ha sabido explicar, no se ha sabido Mire, sensibilizar a la opinión pública sobre estos logros que finalmente son demostrables, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en esencia? mire, yo creo que ha faltado ahí un rol activo por parte de los gobiernos, ¿no? Para intentar solucionar los problemas presentados por cada una de las partes, empresa y comunidades, ¿no? Eh, Desde el año 2011, o antes diría 2010, la conflictividad empieza a incrementar, ¿no? Recuerda usted con lo que sucedió con las Bambas en su momento, ¿no? Tía María es una extensión, digamos, de esa conflictividad creciente, ¿no? Y ahí en esas circunstancias, nuestros gobernantes optaron por la posición más fácil, ¿no? Es decir, ir en contra de la empresa o ponerse de perfil, ¿no? Decir, bueno, esto se cierra y ya no lo tomamos más, ¿no? Es lo que vimos fundamentalmente con, con el gobierno pasado del presidente Vizcarra, ¿no? Somos testigos todos cómo sucedió o cómo se cerró el tema en el año 2019, ¿no? Con grabaciones de por medio que de alguna manera daban claras señales de que no había ninguna intención de solucionar el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Gobernantes que realmente quieran dar, buscar la solución al conflicto. Y eso, claro, es trabajo, es probablemente perder algunos puntos de popularidad, es pues ensuciarse las manos, no estar Enfrentar ahí el buscando problema. solución. Claro, meterse en el problema, ¿no? Lo más fácil es ponerse de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Vas postergando el problema, tienes ahí un tremendo proyecto que tiene un potencial, pero se lo dejas tú al que viene, ¿no? Tú no quieres manchar tus puntos de popularidad en las encuestas, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con este perfil de gobernante, que solamente estás mirando el punto de las encuestas, pues no das una solución. Y ya para cerrarlo, José, déjeme decirle, claro, algo que tiene de positivo la candidata, ¿no? Que anunció que va en contra de Tía María, es en todo caso que ha sido frontal, directa, ¿no? Sin escala. Dice, yo rompo el contrato, ya le he explicado todo lo que implica negativamente. Pero el resto de candidatos están en mutis, ¿no? De hecho, Claro, ayer me pareció escuchar a un candidato decir que no se mete en ese problema. Entonces, eso no es el tipo de gobernante que ahí necesitamos, está ¿no? el otro Entonces, un problema, gobernante que ¿no? se mete en el tema. Usted también subraya justamente que en esta campaña no hay un solo candidato que diga que quiere trabajar en serio por potenciar la minería. Y esto es paradójico, ¿sabes por qué, doctor David Tuesta? Porque si nosotros miramos internacionalmente el precio del cobre, que es justamente una de nuestras potencialidades, estamos desaprovechando la gran oportunidad que tenemos en estos momentos, ¿no? Y además, mucha gente probablemente querrá llegar al gobierno, ¿no? Pero en base a este discurso, lo único que está haciendo es cuando llegue, va a tener que sincerar quiera o no quiera, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí lo que toca es ver claramente las partes, ¿no? O sea, usted tiene un grupo dentro de las comunidades, no toda la comunidad, ¿no? Hay grupos dirigentes, bueno, que tienen una perspectiva y son al final con los que tienes que negociar porque son la cara de su comunidad. Tienes que convencerlos, ¿no? A ver, primero superar su desconfianza, porque como fuera, ¿no? Percepciones o hechos concretos,
ellos han ido construyendo una visión de, aparentemente, del daño que puede haberles generado la minería, ¿no? Vamos a pensar de que hay un asidero. Definitivamente hay elementos, yo creo, también de oportunismo, de aprovechar y tratar de sacar el máximo provecho a las circunstancias, miedos también de que ellos tienen, muchas de las comunidades que están alrededor tienen una relación pues muy tradicional, ancestral con el agro y temen que esto les pueda generar un problema, miedos algunos reales, algunos muy fuertes, que se les ha incorporado. Entonces, hay que trabajar esa parte, porque al final hay que entender que se puede encontrar un equilibrio en el cual pueden terminar conviviendo la minería con el agro, y particularmente en este tema de Tía María, una vez entendido que finalmente se entiende que el agua del Valle del Tambo se va a proteger, por lo menos así ha quedado cerrado en las últimas circunstancias, que se va a utilizar agua del mar. Entonces ahora ya entendido que cómo es que se va a trabajar el tema, lo que toca es convencer de que así va a ser a la población. Pero para ello se requiere el acompañamiento para estos grandes proyectos de inversión del Estado, del gobierno, ¿no? El Estado ha estado ausente, don José, ese es el problema. Ese es el gran problema. Su rol es estar ahí, no es ponerse de perfil, es reconocer el aporte que tiene este proyecto. Hacerle entender a la población, a las comunidades, de que esto es importante a nivel país. Tratar de recoger sus dudas, solucionarlas, tratar de servir de punto de vínculo también en las soluciones con las empresas, o con la empresa, en este caso particular de Sauda, e impulsar que el proyecto salga, ¿no? Porque ahora estamos encontrando con una situación en la cual tienes a la empresa que está muy abierto a ver los temas, pero por otro lado tienes el tema de la comunidad más incorporado, el tema partidario, político, ahora que han colocado un muro, ¿no?, sobre el tema. Y a ello se le añade el hecho de que el futuro gobernante, pues hoy no dice nada. Yo quiero confiar de que, salvo el caso de aquellos que se han manifestado totalmente en contra, de que los otros candidatos que están en silencio lo hagan también un poco por oportunismo político, ¿no? Pero esperemos que en el momento que asuman el gobierno tengan la responsabilidad de tomar este proyecto, porque hay un tema que es puntual, que es el sector minero es el sector que está más conectado con el sector externo. Usted acaba de comentar con el precio de los minerales. Si queremos salir rápido de la situación de pandemia, un crecimiento post pandemia, requieres a la minería, porque el resto de sectores va a tomar su tiempo, porque viene muy golpeado, como usted sabe, de hecho muchos que están con respirador artificial, gracias a Reactiva, que está ahí ayudándoles a darles liquidez, pero varias empresas están en situación muy endeble. Entonces, volver a caminar y a correr, después de haber estado en una situación de gravedad como empresa, para hacer el paralelo, le va a costar tiempo. Pero la minería está ahí. Entonces, lo que hay que hacer es justamente potenciar este sector que tiene un efecto multiplicador amplio sobre toda la economía. Negarte a ello es pasar unos años de penuria, de calvario, hasta el 2026, ¿no? Entonces, eso es lo que un gobierno sensato tiene que evitar. Usted es consultor internacional y permanentemente recoge las impresiones de los inversionistas o quienes estén interesados justamente en echarle una mirada a los países en América Latina y particularmente en el caso peruano, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa al inversionista cuando ve el caso peruano? La gobernabilidad. Textualmente eso, o sea, vienen con mucha preocupación cómo se ha venido deteriorando en los últimos 10 años. Cada vez tienen mayor temor de que la economía deje de funcionar de manera independiente a la política, porque eso es lo que un poco se ha estado viendo, ¿no? Es decir, hay 5 o 4 gobiernos en menos de 5 años, no golpe o como le quieran llamar, vacancia, lo que fuera, y la economía ahí está, ahí. COVID, ahí está, ¿no? Lo que tienen temor es que sea un elástico
que ya se ha estirado demasiado, ¿no? Y que vaya a romperse. Y de alguna manera están muy asustados también por las cifras que muestran la encuesta, ¿no? Las encuestas de diferente tipo que salen, pero más o menos todos te señalan un marcado divisionismo en cuanto a la visión que tienen nuestros electores respecto al país, ¿no? Posiciones muy abiertas, ¿no? En términos de ideología, con nadie concreto, con nadie dando soluciones concretas respecto a qué hacer para salir de acá adelante, nada real, ¿no? Todos son palabras, todos son intenciones, no hay cuestiones concretas. Tienes un cúmulo de personas que no han decidido su voto, no saben por dónde ir. Entonces, esa situación, y más aún, tienes un candidato y tienes gente con visiones radicales que están ahí con posición expectante en las encuestas, llama poderosamente al miedo, ¿no? Están muy asustados y claro, estamos además enfrentando una situación en que los mercados financieros también se están transformando, ¿no? Hay decisiones por el lado de Estados Unidos que están haciendo que los capitales estén saliendo, está coincidiendo junto con el periodo electoral, y situaciones así como las que estamos viendo ahora, pues anima más al capital extranjero a salirse de Perú, ¿no? Entonces, una pregunta final, que doctor Tuesta, ¿no? En sí, el año 90, cuando llega Alberto Fujimori, llegó con una propuesta populista. Tuvo que cambiarla cuando ya asumió el gobierno. Ollanta Humala también llegó con un discurso de izquierda, tuvo que cambiarlo, o sea, lo que se llama política real, realpolitik, ¿no? Para poner. Así es. En esta circunstancia, ¿puede ocurrir lo mismo o piensa que las cosas han cambiado? Mire, esa es un poco la probabilidad benevolente, ¿no? Que tenemos de que esto pueda suceder, ¿no? De que al final alguno de estos candidatos de izquierda, con estas posiciones radicales, pues en la segunda vuelta, digamos, alguno de ellos pase, tome la decisión de hacerlo. Lo que pasa es que ante situaciones de amplio radicalismo, ¿no? Porque al final vas a tener probablemente un populismo de izquierda y un populismo de derecha, ¿no? De pura izquierda y puro derecha, pues estas cosas funcionan menos, ¿no? Entonces, no lo sé. Ojalá prime quisiéramos equivocarnos la sensatez y claro, y alguien salga finalmente con su libro blanco, con su compromiso con el país en segunda vuelta, no lo sé. Y bueno, y veamos algo que sea menos negativo de lo que estamos observando ahora. Pero usted lo ha dicho muy bien. Hemos vivido cada elección con cierto miedo, ¿no? De que las cosas vayan a ir a virar para el otro lado. Pero yo creo que cada año, o cada elección, perdón, se ha ido incrementando esa situación de suspenso, ¿no? Y con un país cada vez más polarizado, ¿no? Que es lo más peligroso. Y la verdad, ese es el punto. Y bueno, y ojalá que al final encontremos una convergencia, porque si no encontramos esa convergencia de políticas sensatas del 2021 para adelante, la verdad es que las cosas pueden ser complicadas. Y no es porque lo digo yo, estamos en una situación de COVID, endeudados hasta la camisa. Así es. Entonces, requerimos crecer, porque sin crecer va a ser bien difícil todo. RCR, la red que comunica y une al Perú.